Las monarquías asiáticas desafían a la historia. En la era moderna de la democracia, los mundos tradicionales, el misterio y los ritos causan una fascinación y un respeto superiores a los de cualquier otra época. Los monarcas asiáticos son símbolos de continuidad, conexiones vivas con el pasado, amadas y odiadas a partes iguales. En Nepal, la monarquía fue derrocada del poder tras 250 años de gobierno y reemplazada por una república insegura. Destronado y humillado, el antiguo rey todavía inspira devoción entre muchos de los exsúbditos. La historia de los Shah es una historia de asesinatos, intriga, inteligencia y locura, envuelto en la sombra de un antiguo maleficio familiar. Y el acto final de este drama de sangre fue el asesinato del rey y la reina, perpetrado por su propio hijo, el heredero de la corona. La historia de los Shah es la historia de Nepal, una historia que todavía hoy divide a la nación. Monarquías asiáticas, Nepal. Para los visitantes, Nepal es una tierra montañosa, de una belleza incomparable, llena de templos e invadida por una devoción religiosa, donde el hinduismo y el budismo han coexistido en paz durante cientos de años. Es el país más diverso en lo que a etnia se refiere de toda Asia. Múltiples culturas llevan siglos viviendo en armonía. Una armonía que nunca se ha reflejado en la historia de su familia real. El drama real de Nepal se centra en la capital, Katmandú, el centro de poder y de la política del país. A pesar del reciente derrocamiento de la monarquía, la cuestión sobre un posible retorno sigue dominando el debate público. Los monárquicos y los antimonárquicos rivalizan entre sí bajo un gobierno inestable. We have to slaughter king. I have already told you, we have to slaughter king. Pero en las calles de Katmandú se juntan miles de personas para celebrar el cumpleaños del último rey de Nepal, Gyanendra. From my heart, I support my king, and he lives long life. La historia de Nepal y los Shah habla de luchas por la unidad y la armonía. Desde el fundador, Prithvi Narayan Shah, hasta hoy en día, los Shah se han caracterizado por un gobierno de violencia cíclica. Prithvi Narayan fue un gran guerrero, un cacique que unificó Nepal antes de fundar la dinastía real de los Shah. Rajendra Shah tenía una enfermedad mental y su reinado supuso la caída de la dinastía en el faccionalismo. Fue entonces cuando tuvo lugar el primer asesinato en masa dentro de la familia real. Tribhuvan Shah devolvió a la monarquía su protagonismo anterior tras casi un siglo de oscuridad, donde los monarcas no eran más que marionetas. Mahendra Shah flirteó con la política e intentó aumentar su poder, con lo que devolvió a su familia al faccionalismo y las luchas internas. Virendra Shah intentó modernizar la monarquía y marcar el comienzo de la democracia, y lo pagó con la vida. A pesar de las fracturas que haya sufrido su historia, Nepal siempre se ha sentido un país unido gracias a la religión, el hinduismo.
Katmandú, una capital en expansión, se sitúa en medio de un valle alto, a los pies del Himalaya. Los múltiples templos y estatuas de dioses tienen la misma relevancia hoy que tenían en el pasado. En las festividades hindúes, toda la ciudad se detiene para rezar y purificarse, y para disfrutar en las calles. Este festival de Nepal se conoce como el Hanai Purnima. Está relacionado con el dios hindú Shiva. Es un templo llamado Kumbheshwar. No solo es sagrado para los hindúes, también para los chamanes que pertenecen a la comunidad. Para ellos es un festival muy importante. Van muchos chamanes y el ruido de los tambores y la música de baile son ensordecedores. Primero se bañan en la charca para purificarse y después van al templo, un templo Shiva cercano. Allí rinden tributo al dios Shiva. De este modo, se juntan diversas variedades de una religión con los preceptos hindúes. El centro de la devoción pública de estos festivales solía ser doble. Por un lado, Kumari, una joven a la que veneran como diosa viva. Por otro lado, la familia real, como guardianes de la llama hindú. Y los Shah procuraron siempre unir religión y familia real con la idea de reforzar su imagen como la de unos semidioses. Pero lo más interesante es la elección de su dios familiar, Kali, una diosa vengativa que exige sacrificios de sangre por parte de sus seguidores. Y los Shah tuvieron que pagar el sacrificio máximo. Recuerdo las llamadas que recibí de mis parientes. ¿Te has enterado? ¿Te has enterado? ¿Te has enterado? Oímos disparos en el palacio. Una terrible noche de 2001. Nepal saltó a los titulares internacionales tras la muerte de casi toda la familia real, a manos del heredero del trono, el príncipe Dipendra. Durante una reunión familiar, un viernes noche, Dipendra se presentó fuertemente armado y disparó a su padre, el rey Virendra, a su madre, a su hermano, a su hermana y a otros 5 miembros de la familia. Justo después intentó suicidarse. Fue un golpe duro, muy duro, porque nadie esperaba que pudiese llegar a ocurrir tal atrocidad. Tras una vida adorándolos como semidioses, salió a la luz la naturaleza humana que los Shah llevaban dentro. No es un dios, te lo digo yo, no es un dios. Si lo fuese, esto no habría sucedido. Si los Shah no eran dioses en sí mismos, entonces quizá estuviesen sujetos a la voluntad de un dios real. Para Nepal, una tierra donde el mito y las leyendas forman parte de la vida diaria, la masacre de la familia real es simplemente el cumplimiento de un antiguo maleficio que había caído sobre el fundador de la dinastía Shah, Prithvi Narayan Shah. Cuenta la leyenda que un día Shah caminaba por el bosque cuando se encontró con un viejo sabio. De hecho, se trataba del venerado santo Yerakenov, disfrazado. Tal y como se esperaba de él, Shah le ofreció al anciano una taza de crema, una señal de respeto. El viejo bebió toda la crema y posteriormente la regurgitó y la echó de nuevo en el recipiente. Pidió al Shah que la bebiese ahora para demostrar su devoción. Shah, por la repulsa que le producía tal petición, tiró la taza al suelo, manchándose los pies con el líquido. Fue entonces cuando Yerakenov le echó el maleficio. Le dijo que su dinastía solo duraría tantas generaciones como dedos tenía en los pies, 10. El 11º rey sería el último. A lo largo de la historia, la maldición rondó la casa de los Shah, pero ¿se iba a cumplir realmente? Puede que la monarquía de Nepal se haya terminado, pero para los nepaleses siguen siendo héroes nacionales. Aquí, en Katmandú, las estatuas en su honor invaden calles y edificios. Pero la senda de los Shah comienza a más de 150 kilómetros de Katmandú, aquí, en Gorkha.
Aquí nació Prithvi Narayan Shah, el joven que un día sería rey. Un humilde comienzo para el hombre que crearía Nepal y fundaría su propia dinastía real. Durante los primeros años de vida, Prithvi Narayan vivió en un entorno muy humilde, sin mucho dinero ni recursos con los que jugar, y en una zona poco fértil para la agricultura. Gorka no satisfaría jamás la ambición de este muchacho. Él quería gobernar un reino mucho más grande. Se dice que caminó durante un día hasta el borde del valle de Katmandú. Miró hacia abajo y dijo, un día todo esto será mío. Katmandú era clave para Nepal. No solo era de las zonas más fértiles de la región, sino que además yacía en el medio de una ruta comercial muy importante que unía la India y el Tíbet. Una ruta comercial siempre genera riqueza. El premio era grandioso, pero para un joven cacique y su pequeño ejército también lo eran los riesgos. La estrategia principal que desarrolló Prithvi Narayan para conquistar el valle de Katmandú fue la de conquistar las zonas que rodeaban el valle. Más tarde, necesitaría un lugar desde donde dirigir un ataque a Katmandú en menos de 2 o 3 horas. El lugar que eligió fue Kirtipur. Durante 12 años, Prithvi Narayan Shah y su ejército sitiaron Kirtipur. Atacaron 4 veces hasta que al fin lo consiguieron. Pero el joven príncipe lo pagó bien caro. Perdió en batalla a su mejor general, Kalu Pandey, y a su propio hermano. La destreza del ejército de Shah forma parte del folclore tradicional de Kirtipur. No es difícil encontrar gente de la zona que te cuente una historia sobre el gris final de Kalu Pandey. Esta es la puerta principal por la que entró Kalu Pandey cuando lo derrotaron. Los soldados de Kirtipur lo persiguieron y él logró escapar. Cayó por un terraplén de 200 o 300 metros y abajo fue donde lo cogieron. A continuación, le cortaron la cabeza. Los dos ejércitos contaron múltiples bajas. Finalmente, Shah intentó buscar una solución y habló con el líder de Kirtipur para entrar de forma pacífica en la ciudad. Tenían una especie de acuerdo con Kirtipur y sus líderes. Le facilitarían la entrada, pero se ve que en el último momento cambiaron de idea. En el último segundo, Kirtipur cerró sus puertas a Shah y se reanudó el sanguinario asedio. Cuando por fin se rindió Kirtipur, Shah se vengó de su pueblo y cortó los labios y la nariz a todos los varones de la ciudad. ¿Por qué cortar la nariz? Pues se trataba de un castigo tradicional en la Gorka de aquellos días. Se aplicaba a las mujeres infieles. Era el castigo para el adulterio. Y quizá para Prithvi Narayan, aquel pueblo le había sido infiel al romper el acuerdo sin previo aviso. Aquel acto brutal dio a Shah una reputación aterradora. En Katmandú gobernaba Jaya Prakashmala, quien huyó cuando oyó hablar de Shah y de que su ejército marchaba en dirección a la ciudad. Shah entró en Katmandú y la convirtió en capital en 1769, pero no eran más que los cimientos del reino del Nepal. Prithvi Narayan Shah se convirtió en la gran figura nacional que es por su calidad de creador de la nación, o como dicen en Nepal, de unificador del país. Porque la visión nacionalista dice que Nepal ya existía, pero que estaba hecho trizas y que solo necesitaba un visionario para juntar las piezas. En 1775, solo unos años después de haber logrado el premio que ansiaba, aquel rey guerrero, el hombre que había creado un Nepal unificado, falleció y su corte cayó en el caos. Shah había creado un reino y había establecido la dinastía Shah para que gobernase, pero no había ley de sucesión.
En Asia, en Nepal, los reyes tenían más de una esposa legal. Así que nos podemos imaginar los problemas que puede causar eso para ciertas cosas, como en el caso de una sucesión. Guerras entre los hijos de las diferentes mujeres legales e incluso con los hijos de las concubinas. La tensión era enorme y las luchas cruentas. Pero las luchas internas no terminan ahí. Las peleas y las luchas tenían lugar más entre las familias de alrededor, pero no porque el propio rey Prithvi Narayan tuviese un sucesor de menor rango, sino porque eran menores, demasiado jóvenes. Por eso gobernaban regentes en su lugar. En algún caso incluso hubo pretendientes al trono con enfermedades mentales. En medio de esta atmósfera agria, subió al trono Rajendra. Durante su reinado, el faccionalismo se puso en cabeza y dio lugar a una conclusión mortífera. Rajendra subió al trono en 1816, con 3 años de edad. Todo se desarrollaba bajo el estricto control del primer ministro, Vincent Thapa, el último de la saga Thapa, que había controlado a los jóvenes reyes que siguieron a Prithvi Narayan. Rajendra vivió aislado, incapaz de salir de palacio. En 1837, no obstante, decidió dar el paso y echó del poder a Thapa para dirigir él mismo. Por desgracia, no era el mejor candidato a monarca. Si lo analizamos con lo que fuimos aprendiendo en el siglo XXI, podríamos decir que Rajendra sufría un trastorno de bipolaridad. A veces era muy razonable, otras se mostraba descorazonado y en ocasiones estaba verdaderamente alterado. Sus excesos se desataban en forma de crueldad. Humillaba a la gente embadurnándola con heces humanas. Publicaba edictos y leyes sin sentido y las cambiaba de un día para otro. Aquella falta de juicio y control se desveló también en la relación que mantuvo con sus 2 reinas y sus respectivos hijos. El comportamiento errático de Rajendra afectó sobre todo a su hijo mayor, el príncipe Surendra. Surendra debería haber sido el heredero al trono automáticamente, pero Rajendra salió a favor de la reina más joven, Lakshmi Devi. En 1843, Rajendra dictó un decreto que instaba a sus súbditos a obedecer únicamente a la reina Lakshmi Devi. La inseguridad empezó a invadir a Surendra. Creo que su hijo era aún más peligroso que él, el joven Surendra. Y creo que, en cierto modo, se debía a la enfermedad de su padre, pero también a la infancia que había vivido. Su madre más joven y las cortesanas de esta intentaban deshacerse de él para favorecer a su hermano pequeño, el hijo mayor de Lakshmi. No es difícil imaginarse la inseguridad que te crea saber que viven intentando matarte. La batalla entre la joven reina Lakshmi Devi y el príncipe Surendra llevaría a la primera masacre real de Nepal. La joven reina de Rajendra quería colocar a su hijo en el trono de Nepal y evitar que se le adelantase el príncipe heredero. Por ese motivo, la reina pidió ayuda a una de las cortesanas llamada Gagan Singh. Sin embargo, Gagan apareció muerta de repente. Con la muerte de Gagan Singh, la reina se sintió huérfana. Ya no tenía quien la ayudase a colocar a su hijo en el trono. La reina se aisló. Buscó ayuda en uno de los hombres más poderosos del reino, Jang Bahadur. Era comandante militar y manejaba un ejército grande. Ella le pidió que obligase a los principales cortesanos a reunirse para que ella encontrase al asesino de su cortesana favorita, Gagan Singh. En vez de detectar al asesino, los propios cortesanos entraron en conflicto unos con otros, hasta que los de mayor rango fallecieron en las disputas. Solo sobrevivieron Jang Bahadur
y su hermano, quienes iniciaron la dinastía Rana en Nepal. En medio del caos que siguió a la masacre de la corte, Jang Bahadur vio la oportunidad de tomar el control, instigó un golpe de estado y derrocó al rey. Envió a Rajendra y a Lakshmi Devi al exilio e instaló a Surendra en el trono. Al igual que había hecho la familia Thapa antes que él, mantuvo bajo arresto domiciliario al joven rey, totalmente controlado. Y se nombró primer ministro vitalicio. Aprendió de los errores de los Shah y estableció una línea de sucesión para que su familia heredase su despacho, y creó el título hereditario de los Rana. Así se inició un siglo de gobierno por parte de los Rana, con una sucesión de reyes marioneta. ¿Qué podían hacer los Shah para recuperar el gobierno de Nepal? La trágica familia real nepalesa no es ajena a los derramamientos de sangre y la intriga. La masacre de la corte en 1846 y la consecuente lucha de poderes sacudieron a la familia real Shah y la borraron del poder durante 100 años. Tras décadas de políticas y gobernantes inestables, emergieron entre la élite de Nepal los Rana, una dinastía de primeros ministros sin escrúpulos. Los Shah siguieron bajo arresto domiciliario, cual figurones enclaustrados en palacio. Había una especie de monarquía simbólica con cierta autoridad ante los Rana, pero que en la práctica no tenía poder alguno. La gente dice que la monarquía Shah reinó, pero no gobernó, que fueron los Rana quienes verdaderamente guiaron al país, eso sí, con los reyes actuando de marionetas para ellos. Los Rana mantuvieron el poder gracias a que lograron no caer en el mismo error que los Shah. Ellos establecieron de antemano las leyes de sucesión. Los Rana adoptaron una línea de sucesión que no se basaba en el principio de primogenitura. En caso de fallecer el primer ministro Rana, lo sucedería en el puesto el miembro más mayor de la familia. Con ese sistema, evitaban tener problemas con la sucesión de menores de edad. Todos aquellos que se convirtiesen en primer ministro serían adultos hechos y derechos. La mayoría rondaría los 40 o 50 años de edad. Por eso, ningún primer ministro resultó ser menor de edad. Los Rana habían aprendido de los errores de las monarquías, pero también de la visión del fundador de Nepal. Personalmente creo que los Rana pensaron que la mejor forma de evitar algo semejante a lo que había hecho Prithvi Narayan era cerrar las fronteras. De ese modo, nada malo se colaría en tu nación. Los enemigos no podrían infiltrarse. Mantuvieron Nepal como estado independiente y con una identidad única. Su deseo era conservar la santidad de sus fronteras, lo que los llevó a buscar un aliado en la región. Si había algo de lo que estaban seguros los Rana, era de la fuerza y de la importancia del Imperio Británico en todo el planeta, pero sobre todo a sus puertas. El gran vecino del sur, la India, vivía bajo mando británico. Y los Rana los cortejaron con firmeza durante todo el régimen. A cambio, los británicos vieron la importancia de un estado amigo y estable como Nepal en la frontera norte, así que ofrecieron apoyo absoluto al régimen Rana. Aquella alianza definió un siglo de gobierno Rana en Nepal, y su ruptura supondría, de hecho, el fin de su poder. En 1947, un terremoto político azotó el régimen de los Rana hasta los cimientos. Lord Mountbatten bids farewell to the first British troops. An Indian Guard of Honor is drawn up in salute to the men whose departure symbolizes the end of British rule. Prácticamente de la noche a la mañana, los británicos desaparecieron de la India y con ellos el apoyo a los Rana. Los primeros ministros de la saga Rana perdieron el respaldo del Imperio Británico.
Aquello fue crucial. El nuevo gobierno indio no estaba a favor de mantener el gobierno dictatorial de los Rana, sino que prefería una especie de gobierno democrático para Nepal. Los Rana dependían demasiado del Imperio Británico para el gusto de una India nueva e independiente, sobre todo para el carismático primer ministro Nehru. Este quería que sus vecinos disfrutasen de un gobierno libre de una alianza con los británicos. Nehru quería un gobierno democrático en Nepal, pero no uno completamente democrático. El régimen de los Rana tenía que terminar, pero el nuevo debería de estar al mando de un rey, no de un líder que representase al pueblo. Por eso Nehru participó tan activamente en el movimiento de 1950 y en las negociaciones que tuvieron lugar en Delhi. El régimen de los Rana sufría la presión que ejercían las fronteras y al mismo tiempo la que ejercía su propio pueblo en busca de un cambio. El movimiento nacionalista indio, un movimiento propiciado por el Partido del Congreso, buscaba conseguir la independencia de la India e influyó notoriamente en un número reducido de la clase media nepalesa de alta alcurnia que estudiaba en las ciudades indias durante las décadas de los 30 y los 40. Hasta cierto punto copiaron aquel movimiento nacionalista indio y formaron sus propios partidos políticos, pequeños pero dispuestos a actuar. Aprovechando la inercia de la lucha política india, aplicaron el cuento en su propio contexto. Nepal necesitaba un nuevo gobernante y un gobierno nuevo. Todas las miradas apuntaban de nuevo a los Shah. Tribhuvan llevaba en el trono desde 1911, pero al igual que a sus predecesores, los Rana habían controlado cada movimiento suyo. Primero fue Yooda Shansher Rana y después, en 1945, Mohan Shansher Rana. Tribhuvan era demasiado débil como para quitarles el poder él solo, así que pensó que los líderes de los nuevos movimientos democráticos sí podrían. Cuando se fueron los británicos, los Rana tuvieron que enfrentarse a la oposición que se estaba gestando, y entre 1949 y 1950 se dio una insurrección armada. También lograron involucrar al rey y mostrarle que le conseguirían el poder si los ayudaba en su lucha por conseguir la democracia. Así fue, no tardó en volver a gobernar plenamente. A medida que aumentaba la oposición, el primer ministro Mohan Shansher Rana estrechó su control. Si Tribhuvan escapaba al control de los Rana, él tendría que escapar de Nepal. Los movimientos del rey se vigilaban de cerca. Y en 1950, con el pretexto de salir a cazar con su séquito y parte de su familia, el rey Tribhuvan abandonó el palacio. En vez de tomar la ruta que era de esperar, giró en otra dirección y se dirigió a la embajada india, donde pidió asilo político, y desde allí huyó hacia Nueva Delhi. Toda la familia real estuvo en el exilio, salvo el nieto del rey, Gyanendra, de 3 años de edad. En un último intento por salvar el régimen Rana, el primer ministro lo coronó rey con la esperanza de gobernar sobre otro monarca marioneta. Pero fue en vano. La gente de Nepal tomó al rey ausente como su salvador. La huida de Tribhuvan a la India, que podría verse como un mero deseo de salvar su propia vida, se presentó de manera que pareciese un movimiento inteligente para salvar a su gente. En 1951, el rey Tribhuvan regresó a Katmandú como héroe nacional. Tribhuvan es importante por su simbolismo. Fue un rey dispuesto a sacrificar su trono por el bien de su gente, por el bien de la democracia. Es decir, la imagen del rey Tribhuvan dejando palacio y refugiándose en la embajada primero y en Delhi después, simboliza a un rey dispuesto a renunciar a su trono por el bien de su gente. Lo que hace el simbolismo es unir al pueblo, a los líderes y a la monarquía. Todos ellos forman parte del derrocamiento de los Rana. Aquel gesto de Tribhuvan fue crucial para restaurar la monarquía en Nepal.
Tras recuperar su trono, Tribhuvan cumplió su parte del acuerdo con los líderes del movimiento democrático y abrió las puertas al cambio. Todo el mundo, sin excepción, lo considera el padre de la democracia en Nepal. Las fuerzas republicanas no se han atrevido a atacar esa fuerza que emana. Tras siglos de gobierno absolutista, desde los primeros Shah hasta los Rana, la transición a una democracia plena no iba a ser fácil. La democracia en la que se embarcaron en 1950 era muy inestable. La inestabilidad política era muy intensa y lo siguió siendo hasta que falleció en 1955. Su hijo lo sucedió en el trono. Se convertiría en el rey Mahendra. Mahendra subió al trono en 1955. En aquel momento, el joven sistema democrático de Nepal era considerablemente caótico y el pueblo se sentía inseguro. Él vio la oportunidad de imponer su autoridad a la nación y de llevar a su país a una nueva era. Era una persona muy ambiciosa. Había crecido en un entorno muy tradicional. No contaba con la educación occidental. A él lo habían educado dentro de palacio, pero como a un futuro monarca hindú conservador. Para él, su papel era el de protector del reino, benefactor. Mahendra decidió recuperar algunos de los poderes tradicionales del rey, pero al mismo tiempo abrirse a influencias más modernas. Cuando se hizo cargo de las responsabilidades del cargo, intentó ser un gobernante benevolente, en cierto sentido. Un dictador benevolente, digamos. A él se debe el inicio de la modernización de Nepal. Promulgó varias leyes sobre la reforma agraria y estableció un límite a las grandes propiedades. También dictó resoluciones que prohibían el sistema de castas. Es decir, intentó eliminar aquello que le parecía antiguo o fuera de lugar. Intentó modernizar el país a su manera. Mahendra caminaba sobre la cuerda floja en su intento por actuar como fuerza modernizadora, a la vez que como dictador benevolente. Fue precisamente esta contradicción que trajo al trono de Nepal, la que pondría fin a la casa de los Shah, en una noche de horror inimaginable. La multiplicidad de culturas, idiomas y grupos étnicos en Nepal semeja un tapiz multicolor para el exterior. Pero para sus gobernantes es un problema de grandes dimensiones. Mahendra intentó luchar por ese rol doble de dictador benevolente y modernizador. Lo consideraba su responsabilidad como rey de Nepal, proporcionar liderazgo y estabilidad a su país. Era nacionalista hasta la médula y creía que los partidos políticos no estaban en posición de liderar un país hasta la estabilidad y la modernización, ni hacia el progreso. Aún así, permitió que los partidos políticos existiesen 5 años más. Pero en 1960 declaró que no era posible gobernar el país si seguían existiendo los partidos políticos. Quedaban, por tanto, suprimidos. Mahendra introdujo el sistema Panchayat, un sistema que solo permite un supervisor para la red de centros locales de administración. Quizá creyese realmente que él era el único que podía guiar a Nepal hacia la era moderna. Pero el movimiento democrático no iba a callar su desacuerdo. Los manifestantes tomaron las calles de Katmandú y no tardaron en producirse disturbios y huelgas. En 1972, en medio del caos, fallecía Mahendra y dejaba al mando a su hijo Virendra para lidiar con la crisis. El nuevo rey Virendra se encontró con un arma de doble filo cuando subió al trono.
Su coronación se vio ensombrecida por la crisis entre lo antiguo y lo moderno. Según una leyenda, su familia había sido maldecida y la dinastía Shah llegaría a su fin tras 10 generaciones de monarcas, antes de que los derrocaran definitivamente. Virendra era la 10ª generación de reyes Shah. Pero también heredó un país en revolución. Los manifestantes salieron a las calles para exigir un cambio. Por si eso fuera poco, los revolucionarios maoístas empezaban a ser una amenaza. En 1979, al tener que enfrentarse a las revueltas de estudiantes en las calles de Katmandú, declaró que habría un referéndum nacional sobre el sistema político del país. El pueblo podría decir si quería continuar con lo que por entonces se llamaba sistema Panchayat o si por el contrario prefería iniciar una democracia con diversos partidos políticos a los que votar. Cuando al pueblo se le ofreció esta opción, dijo: vaya, Virendra nos está dejando elegir. Creo que con ese gesto ganó muchas simpatías. Era una muestra de que quería saber la opinión de su gente. El referéndum tuvo lugar y por una mínima diferencia se mantuvo el sistema sin partidos, el Panchayat. A pesar de eso, la gente pedía cambios. A principios de 1990, la situación explotó de nuevo en las calles. Esta vez con consecuencias desastrosas. Al ver que sus ciudadanos se estaban jugando la vida, Virendra accedió a dejar la monarquía absolutista y a convertirse en un monarca constitucional. Un movimiento que trajo la paz al pueblo, pero que tuvo consecuencias muy graves dentro de la familia real. Se dice que el rey Virendra no contaba con el apoyo de su familia para abrirse a la democracia. Se dice también que su madre, la reina Ratna, esposa del rey Mahendra, prefería que todo continuase como lo había dejado su esposo antes de morir. Al igual que la reina Aishwarya, esposa del propio Virendra, quien disfrutaba en su papel de reina todopoderosa. Tampoco su hermano Gyanendra estaba a favor de entregar su poder al pueblo. Una vez más, había un rey Shah entre la espada y la pared. Da la sensación de que esta familia no estaba bien, ¿verdad? Si echamos la vista atrás unos 10 años, más o menos, es difícil especular sobre la relación entre los miembros de la familia. Pero es cierto que da la sensación de que no eran una familia muy unida. Siempre pareció que dentro de Palacio había también diversas facciones que luchaban con fuerza por evitar la democratización del país. A pesar de la oposición de su propia familia, Virendra entregó su poder a un gobierno electo, aunque los problemas de Nepal no cesaron con eso. El nuevo gobierno tuvo múltiples conflictos internos y su eficacia era escasa, así que llegó a Nepal un nuevo movimiento, el comunista. Tras la década de 1990, la ineficacia del gobierno electo a la hora de regir el país de manera satisfactoria ocasionó un levantamiento maoísta dentro del Partido Comunista. Más tarde, explotó en forma de violencia en muchas zonas del país. En 1996, los maoístas anunciaron la guerra y lanzaron una campaña de ataques. Costó la vida a 14.000 personas. Mientras, en Palacio, la familia real no se ponía de acuerdo sobre cómo poner fin a la insurgencia. Algunos optaban por una intervención militar. Virendra, sin embargo, cada vez más solo, prefería un enfoque menos brusco. Uno de los datos que debemos recordar es que el ejército real nepalés no se desplegó contra los insurgentes maoístas hasta que estos ya habían tomado gran parte del país. Se dice que fue porque Virendra no quería emplear la fuerza militar de aquel modo. No estaba dispuesto a que su propio ejército disparase a ciudadanos nepaleses. Aunque también hay otras interpretaciones, como que el monarca en realidad quería que la insurgencia maoísta fuese a más y perdiese el control.
De ese modo terminarían por deshacerse de los partidos políticos y la democracia que tan poco les gustaba. La casa de los Shah siempre estuvo envuelta en rumores e intriga. Su historia está repleta de teorías de conspiraciones y luchas de poder internas y secretas. Ahora bien, las fisuras de la familia real estaban a punto de agrietarse por completo. Yo estaba en el aeropuerto de Moscú cuando me enteré de la masacre. Y lo cierto es que cuando me lo dijeron, no me lo creí. Recuerdo las llamadas que recibí de mis parientes. ¿Te has enterado? ¿Te has enterado? ¿Te has enterado? Oímos disparos en el palacio. Fue un golpe duro. Muy duro. Porque nadie esperaba que pudiese llegar a ocurrir tal atrocidad. Sonó el teléfono y era un amigo nepalés que me dijo: Dios mío, es terrible, no me lo puedo creer. Yo le dije: ¿el qué? Me dijo: han matado a la familia real. El viernes 1 de junio de 2001, la familia real se había reunido como solía hacer todos los viernes noche. El príncipe heredero, Dipendra, dejó el comedor un instante mientras su familia seguía hablando tranquilamente para ir a sus aposentos. Allí se armó con una ametralladora y una pistola MP5K. Así regresó al salón y empezó a disparar. Mató a la mitad de su familia en aquella estancia. Su madre y su hermano escaparon hacia el jardín, pero Dipendra los siguió y también acabó con ellos. Al terminar, se disparó a sí mismo. A veces, todavía hoy me despierto y pienso, ¿de verdad ha sucedido? Sobre todo porque estaba convencido de que aquel príncipe heredero era una persona inteligente. ¿Cómo iba a hacer algo semejante a alguien como él? Todavía me cuesta creerlo. Nadie sabe con certeza por qué Dipendra mató a su familia. Y como ha sucedido siempre con la familia real nepalesa, las teorías de conspiración son múltiples. Hay quien dice que Dipendra quería derrocar a su padre para ser él mismo rey, con el objetivo de regresar a la monarquía absolutista. Otros dicen que, en realidad, todo fue una maniobra de su tío, hermano pequeño del rey, para ocupar su puesto. Y también los hay que dicen que Dipendra simplemente estaba enfadado con sus padres porque no le permitían casarse con la mujer que amaba, Ridiani Rana, miembro de la infame dinastía Rana, viejos enemigos de los Shah. En la historia y en la mitología hindú son comunes las historias sobre reyes que matan a otros reyes. Pero que un hijo matase a su padre, un fratricidio o un regicidio, eso no. Ni un matricidio. Eso no había ocurrido jamás. Ni siquiera en las mitologías griega o hindú se oyó hablar de algo semejante. Fue algo inaudito. La dinastía Shah estuvo inmersa en la mitología desde sus inicios, con aquella maldición que habían echado a su fundador, Prithvi Narayan, que al final parece haberse cumplido. Virendra, el 10º rey de la dinastía Shah, había fallecido, y se suponía que el 11º señalaría el final, la caída de la casa de los Shah. El 4 de junio de 2001, el hermano de Virendra, Gyanendra, se coronaba como rey. Era su segunda coronación, pues ya lo habían nombrado monarca con 3 años de edad, cuando el rey Tribhuvan se exilió a la India. Y casi 50 años más tarde ascendió al trono otra vez. Este segundo reinado estaba destinado a ser tan adverso como el primero. Siempre tuvo ambición política, pero dados los acontecimientos, a pesar de ser una oportunidad nueva para él, tenemos que entender que como individuo
De repente se vio completamente solo. Había perdido a toda su familia. Los sucesos le afectaron mucho. No tenía quien lo quisiera, al pueblo no le gustaba y se acercaba una revolución maoísta. Sin duda las circunstancias no eran muy favorables para que un hombre mayor iniciase una nueva carrera. Sin embargo, supo cómo dejar huella. El rey Gyanendra era de ideas conservadoras. Era de los que pensaba que un rey debía ejercer su poder. Y cuando subió al trono, fue mostrando que su intención era ejercer su poder real, con todo lo que eso conllevaba. La esperanza de que Gyanendra continuase la vía liberal que había iniciado su hermano se esfumó enseguida. Intentó suprimir tanto a los maoístas como a los partidos políticos al mismo tiempo. En 2005, al igual que había hecho su padre Mahendra en 1960, Gyanendra abolió el parlamento y tomó el control de un monarca absolutista. Desapareció la libertad de prensa y encerró a los activistas políticos. Gyanendra pensó que así regresarían la paz y la estabilidad, pero en realidad parecía una dictadura. Y sería la gota que colmó el vaso de la dinastía Shah. Su intento de prohibir las dos fuerzas políticas y de imponer su propia manera de gobernar lo llevó al abismo y provocó la caída de la monarquía de Nepal. La gente no daba crédito a las acciones de Gyanendra y una vez más la violencia saltó a las calles de Nepal. Ahí el rey se dio cuenta de que se le había ido de las manos y el 24 de abril de 2006 restauró el parlamento. Sin embargo, no fue suficiente. 3 semanas más tarde, el parlamento lo despojó de sus poderes y en 2007 quedó abolida la monarquía. Gyanendra en sí tuvo una gran oportunidad entre las manos, la de ser el gobernante con más éxito de toda la historia de Nepal, si hubiese seguido con las reformas de la modernización. Pero en lugar de eso, prefirió dedicarse a la política, y lo único que consiguió fue perder el trono. A pesar del derrocamiento de la monarquía, en Nepal todavía hay gente que sigue adorando a los Shah y que pide su vuelta. No obstante, si el maleficio que cayó sobre Prithvi Narayan resulta ser cierto, este fue el acto final del drama particular de los Shah. Gyanendra era, de hecho, el 11º rey de Nepal, el que presidiría una catástrofe por la que perdería el poder de forma sangrienta y dolorosa, según la profecía. A lo mejor solo es una leyenda, pero a lo largo de la historia ha sobrevolado la casa de los Shah. Criados en tiempos de guerra, los Shah vivieron hasta el final de sus días escapando de contiendas sangrientas e intrigas políticas, así hasta desaparecer en medio de la confusión y el horror. Quizá el maleficio consistía en vivir con un bucle donde la historia se iba repitiendo una y otra vez. La historia de los Shah debería terminar aquí, pero quizá el ciclo los ponga en marcha de nuevo. Los Shah ya hicieron un regreso triunfal desde las tinieblas cuando Tribhuvan se enfrentó al primer ministro Rana en 1950. ¿Quién nos dice a nosotros que los Shah no van a regresar nunca más al trono de Nepal?